El tema de la clase de hoy es la organización social, espacial y administrativa del espacio latinoamericano. Las clases anteriores nosotros veníamos trabajando con lo que vendría a ser la formación de los estados modernos, que es lo que vimos el teórico de la clase pasada, y también analizamos el surgimiento de algunas cuestiones que tenían que ver con lo filosófico y con lo cultural en relación al Renacimiento y al humanismo, ¿sí? Después de eso ya nos fuimos a la siguiente parte o al siguiente teórico e hicimos referencia a lo que vendría a ser el proceso de conquista de América, ¿sí? Recuerden ustedes que, como habíamos dicho en la clase pasada, la conquista de América inicia en 1492, cuando Colón llega a lo que vendría a ser Centroamérica. Y de ahí en adelante lo que nosotros vamos a ver es un proceso de conquista que se va dando a partir de tres etapas, ¿sí? La primera parte de la conquista se va a caracterizar por ser una fase antillana, ¿sí? Es decir, se va a dar sobre lo que vendrían a ser las islas, ¿sí? Que se encuentran en Centroamérica, como Cuba, Santo Domingo, islas que en ese momento se llamaban La Isabel, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener una etapa profundamente ístmica, es decir, que se va a encontrar específicamente en las zonas de playas y de islas en Centroamérica. Posteriormente ya vamos a hablar de una etapa de conquista de los grandes imperios y esta etapa comienza en 1519 cuando distintos conquistadores, entre ellos los más significativos y que nosotros habíamos hecho referencia a ellos en la clase pasada, en el caso de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro para el imperio azteca y el imperio inca respectivamente, se van a centrar o van a ingresar a lo que vendría a ser la zona de los grandes imperios en la zona de Mesoamérica, correspondiente a la zona de México, y la zona del el Perú en relación a lo que vendría a ser el imperio inca, ¿sí? Después de eso va a comenzar una fase de conquista, que es la última, que es la conquista de las tierras inferiores. ¿Por qué decimos que son tierras inferiores? Porque no tienen tanta importancia como si iban a tener estos grandes imperios y la zona de islas, porque no tienen tantas riquezas como si habían tenido estos dos sectores anteriormente nombrados. ¿Qué va a pasar después de este ingreso de los grandes conquistadores al territorio americano? Va a comenzar un proceso de organización, porque, a ver, ¿qué habíamos dicho? Una diferencia que van a tener los españoles de los portugueses es que los españoles sí se van a dedicar a la fundación de ciudades, mientras que los portugueses solamente van a utilizar los lugares a donde ellos lleguen para la explotación económica. Va a tener que pasar mucho tiempo para que los portugueses recién comiencen un proceso de fundación como el que hacen los españoles. En un primer momento, ellos solo se dedican a la explotación de tipo comercial. Pero, siguiendo con lo que veníamos hablando sobre los españoles, ellos sí se van a dedicar a la fundación y el establecimiento de ciudades y de lo que vendrían a ser colonias, de lo que vendrían a ser a ver fortificaciones, es decir, ellos sí van a traer gente de España para que viva en estos espacios, ¿sí? Y los van a establecer en estas zonas no solamente para la explotación económica, sino para la organización administrativa, política, religiosa. Es decir, sí van a establecer un verdadero control sobre el territorio en el que ellos se van a asentar. Un control total de todos los aspectos de la vida, ¿sí? No solamente económicos, les repito, sino que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida que se desarrollaban en ese momento. Lo político, lo económico, lo religioso, todo eso formaba parte de la organización que llevaban a cabo los españoles. Ahora, cuando los españoles llegan al territorio americano, en la zona de Centroamérica o la zona de islas, lo que nosotros vamos a ver es que este periodo es un periodo largo de tiempo, pero es un periodo complejo, en el sentido de que los españoles cuando llegan se encuentran con una población indígena que no era tal, a ver, no era suficiente esta población indígena para las necesidades que tenían los españoles en ese momento. Es por eso que, ¿qué es lo que va a pasar durante este periodo? Ellos van a explotar muy salvajemente a la población indígena
y muchos demógrafos, muchos teóricos de lo que vendría a ser el estudio de la población, van a decir que van a terminar con casi el 80% de la población indígena e incluso van a exterminar a casi la totalidad de algunas tribus indígenas que se encontraban en la zona por los malos tratos que les daban a estos hombres o a estos indígenas de esas regiones. Entonces, fácilmente se les va a acabar la mano de obra y ellos necesitaban de esas personas. En un primer momento a esos indios se los llama indios de naborías, porque se los asignaban a sí mismos, es decir, eran como cosas y ellos se las asignaban a su persona sin pedir permiso a nadie sobre el servicio que debían de prestar estos indígenas. ¿Sí? Cuando vamos ingresando a lo que vendría a ser la conquista de los grandes imperios, ya no van a existir indios de naboría, sino que lo que va a suceder es una organización a partir de encomiendas, ¿sí? A ver, ahora los indígenas y las comunidades indígenas en la zona de los imperios van a ser comunidades de gran cantidad de habitantes, de gran cantidad de personas. Habíamos visto nosotros cuando trabajamos con el Imperio Inca hace unas clases ya, que dijimos que el Imperio Inca en particular tenía aproximadamente 8 millones de indígenas. Entonces, ahora sí ellos tienen una disponibilidad mayor de lo que vendrían a ser población indígena. Por lo tanto, ya no necesitaban establecer las naborías, es decir, a ver, repartirse los indios como ellos quisiesen, sino que ahora se iba a establecer una institución que tendría que ver con cómo nos vamos a repartir los indios. Y ahora, aquí quizás ustedes están pensando, ¿por qué se reparten los indios? Porque ellos los van a ver a los indígenas como cosas, no como personas. Y ahí va a comenzar un problema importante en relación a esto de los indígenas. Porque recuerden que, ¿qué habíamos dicho la clase pasada? No solo vienen conquistadores a el encuentro en América, sino que también van a venir muchos religiosos. Y son estos religiosos los que van a empezar a reclamar por los malos tratos que les brindan los conquistadores a los indígenas. Con respecto a la encomienda, nosotros vamos a ver que Enrique Florescano, que es uno de los teóricos de la historia americana de la época colonial, van a decir que la encomienda es la cesión del cobro del tributo a un benemérito de la conquista. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver que la corona, cuando llega al territorio americano, va a considerar a los indígenas como sus súbditos. Ahora, los súbditos son aquellas personas que deben de pagarle un impuesto al rey justamente por ocupar los espacios o las tierras que les corresponden a esta persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la encomienda? La reina, en este caso, como ya habíamos visto nosotros la clase pasada, la reina Isabel la Católica, va a tener que agradecer de cierta manera que algunos conquistadores se hayan tomado el trabajo de ir en búsqueda de nuevos territorios. Por lo tanto, para premiar la valentía, el coraje, todo lo que habían hecho estos hombres de la conquista para ir en búsqueda de nuevos territorios, ella tiene que en algún punto devolver o premiar la acción que ellos han realizado. Por lo tanto, ¿cómo es que ella va a premiar esta situación? No entregando tierras. Ya habíamos dicho en la clase pasada que las tierras de la corona española son solamente de la reina, de nadie más, es de su propiedad. Por lo tanto, si las tierras son de ella, no las va a regalar. Lo que sí va a hacer, y que hay en grandísimas cantidades, es repartir población indígena. Yo quiero premiar en algún punto a estos conquistadores, por lo tanto, les voy a asignar una cantidad de indígenas para que trabajen para ese señor encomendero y además el dinero que ellos tendrían que pagarle a la corona, que no se lo paguen a la reina, sino que se lo paguen al conquistador. Ahora, no, el conquistador no se va a quedar con todo ese dinero,
sino que de todo ese dinero, una quinta parte, es decir, una porción del dinero que él ha recibido, le va a entregar a la corona. Pero la corona lo ha premiado con 4/5 de ganancia. 4/5 de impuestos son para este conquistador. Además de tener una gran cantidad de población indígena que va a trabajar para él sin tener que pagarle nada, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más ricos encomenderos en este tiempo fue Hernán Cortés, ¿sí? A él lo llamaron el Marqués de Oaxaca y le obsequió la reina una encomienda de 11.000 indígenas. Entonces, imagínense ustedes el poder que tenía este hombre al tener a disposición suya la mano de obra y además el impuesto de 11.000 indígenas, ¿sí? Entonces, una encomienda es también algo muy importante. Ahora, la encomienda también significa otras cosas. No es que el encomendero tenía todas las ganancias para él, sino que el encomendero se tenía que encargar, además de educar en cierto punto a estos indígenas. ¿Por qué? Recuerden que también en la clase pasada nosotros, ¿qué habíamos dicho? La Iglesia Católica va a apoyar a los españoles en este proceso de conquista siempre y cuando ellos vayan de la mano de la fe católica. Por lo tanto, estos españoles que llegaban al territorio americano iban a tener como condición necesaria tener que enseñarle a los indígenas la religión católica. Entonces, además de todo lo que tenían que hacer los indígenas, por ejemplo, trabajar en las minas, trabajar para su señor, seguir realizando todas las tareas que realizaban hasta ese momento, tenían que también estudiar lo que vendría a ser la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Los encomenderos no siempre le van a hacer caso a esto de la iglesia y lo que la iglesia les decía de que debían educarlos en la fe, sino que los encomenderos los van a explotar a los indígenas y van a explotarlos a tal punto que van a lograr hacer que muchas veces comunidades indígenas desaparezcan en su totalidad. Si prestan atención en la imagen que tenemos aquí, ¿sí? Lo que vamos a ver es un encomendero que está propinando una serie de golpes a este indígena, ¿sí? Eso era muy común y eso va a llevar a que muchos originarios, muchos indígenas comiencen a reclamar esta situación. Van a empezar a reclamar las condiciones en las que están viviendo, porque son condiciones muy duras, no se los alimenta, se los explota laboralmente, muchos trabajaban jornadas laborales de 16 hasta 18 horas, y de esto se van a dar cuenta también muchos hombres, entre ellos los hombres de la iglesia. Los indígenas no podían reclamar esta situación, podían decirle a su señor que estaban en desacuerdo de cómo los trataban, pero eran fácilmente sometidos a castigos o incluso a la muerte. ¿Por qué les digo la muerte? A ver, los indios para ese entonces no valían nada. Habían un montón de indios para reemplazarlos. Entonces los españoles los rechazaban fácilmente y los reemplazaban también fácilmente. Entonces para ellos era común la explotación del indígena. Pero quienes iban a alzar la voz para apoyar a estos indígenas van a ser los miembros de la iglesia. Y es en este momento que comienza a gestarse una pelea o una polémica por la cuestión de los indígenas. Así como hay gente que va a estar a favor de los indios, va a haber gente que va a estar en contra de ellos. Por un lado, vamos a decir, quienes están a favor van a ser generalmente los religiosos. En el caso en el que estamos hablando, para aproximadamente cerca del 1500, quienes van a estar a favor de los indígenas o uno de los representantes más importantes va a ser el fray Bartolomé de las Casas, ¿sí? En general, los religiosos estaban a favor de los indígenas porque consideraban que ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces, al no entender, era difícil para ellos hacer caso a ciertas situaciones. Pero por otro lado, van a haber otras personas, por ejemplo, los encomenderos, que son estos hombres a los que les han sido asignados una cantidad de indígenas, que van a decir, en realidad nosotros los tratamos de esa manera a los indígenas
porque son seres inferiores, no son, pero para nada parecidos a lo que eran los españoles en ese momento. Ahora, si nosotros lo analizamos a la luz de los conocimientos que tenemos en la actualidad, diríamos, y sí, obviamente que son distintos, porque tenían distintos desarrollos culturales, distintos desarrollos administrativos, no conocían las mismas cosas. Pero los encomenderos o los conquistadores a ver, ¿cómo les podría decir? Sustentaban que eran superiores por eso, y por ser superiores, eso ya les daba a ellos la posibilidad de que pudieran hacerse en contra de estas comunidades indígenas y verse como superiores e incluso utilizarlos a tal punto como animales, ¿sí? En este caso, cuando hablemos de la polémica por la cuestión de los naturales o los indígenas, les decía que vamos a observar a dos importantes miembros de esta situación. Por un lado vamos a tener a Juan Ginés Sepúlveda y por otro lado a Bartolomé de las Casas. Recuerden, Bartolomé de las Casas es un sacerdote que está a favor de los indígenas y Sepúlveda va a ser un encomendero que está a favor de los españoles. Ahora, cuando ellos discutan, ¿qué es lo que van a decir? Sepúlveda va a ser un gran defensor de los intereses de los españoles, de los conquistadores, de aquellos que tienen encomiendas. Y van a decir, la esclavitud a la que nosotros sometemos a los indígenas tiene que ver con que estos indígenas son seres inferiores, no son para nada iguales ni siquiera parecidos a los españoles. Además, estos indígenas, decía Sepúlveda, son ignorantes, son inhumanos e incluso va a decir son monstruos. Pero ¿cómo va a sustentar esto? Él va a decir todas estas cosas a partir de las costumbres culturales que tenían los indígenas. Recuerden que nosotros habíamos visto cuando analizamos los incas por un lado y los aztecas por el otro, que estos pueblos desarrollaban sacrificios, por ejemplo, tenían también actividades como, por ejemplo, lo que vendría a ser la vida con muchas mujeres, tener hijos también con muchas mujeres, ¿sí? Entonces, estas actividades que eran llevadas a cabo por los indígenas eran vistas por los españoles como actividades bárbaras, como actividades monstruosas. Entonces, en estas razones, ellos sustentaban la esclavitud a la que los estaban sometiendo a los indígenas. Pero por otro lado, vamos a ver que va a haber gente que sí los va a defender. Por ejemplo, estos religiosos. Los religiosos van a decir que sí son seres racionales los indígenas, que los indígenas entienden, que comprenden lo que está sucediendo, pero que tienen otro grado de complejidad en relación a los españoles. Y ahí tenemos que tener en cuenta que esto es real. A ver, no tienen el mismo grado de organización los incas y los aztecas con respecto a los españoles. Los españoles, por ejemplo, tenían superioridad armamentística, uso de animales como el caballo, se vestían con ropa, mientras que las comunidades indígenas del territorio americano no se desarrollaron de la misma manera. No tenían conocimiento en armas avanzadas como armas de fuego, no utilizaban ropa, por ejemplo, no tenían uso de ciertos animales como el caballo. Entonces vemos nosotros que en realidad sí eran sociedades profundamente diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar también con respecto a Bartolomé de las Casas? Él va a decir que defiende a los aborígenes en qué sentido, que no se los tiene que evangelizar mediante medios violentos, sino que más bien lo que tienen que hacer es tratar de utilizar métodos pacíficos y de esa manera enseñarles la catequesis a lo que vendrían a ser los indígenas. Ya la próxima clase, cuando nosotros analicemos la religión, vamos a ver que va a haber muchas órdenes religiosas que van a llegar a América y todas van a utilizar métodos distintos. Algunas van a utilizar métodos violentos como los golpes, como lo que vendrían a ser los castigos físicos. Y por otro lado, van a haber algunas órdenes religiosas como la orden de los jesuitas, que es una orden de la que hablamos ya la clase pasada,
que van a utilizar métodos pacíficos como por ejemplo la música para enseñarle a los indígenas canciones relacionadas con la iglesia, con la catequesis y con lo que vendría a ser la enseñanza de Dios y de la doctrina católica, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir los sacerdotes? Son seres inferiores. ¿En qué sentido? En que no tienen la misma organización y el mismo desarrollo que nosotros. Pero son seres complejos, ¿en qué sentido? En el que ellos sí han generado y sí han desarrollado grandes imperios, pero no los podemos comparar porque son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Luego de que se considere esta situación en la que discutían los encomenderos y los religiosos, la iglesia va a decir, hay que reconocer que estos indígenas son seres humanos, porque unos los veían como animales, otros los veían como humanos. La iglesia y la corona se van a poner de acuerdo en esto y van a decir, los indígenas sí son seres humanos. Sin embargo, no son seres humanos como cualquiera, sino que ellos van a decir, los indígenas son como niños, son como menores de edad, porque no entienden qué es lo que está pasando y por lo tanto la acción del encomendero o del conquistador en este caso tiene que ser la de protegerlo, de guiarlo, de enseñarle. Ahora, nosotros vamos a ver que eso en realidad no se va a cumplir, porque más allá de enseñarle o no lo que vendría a ser la fe católica, lo que en realidad van a hacer estos encomenderos muchas veces es seguir sometiéndolos a la esclavitud, ¿sí? Pasemos a 1542 y esto es algo muy importante para que analicemos. Como ya se había decidido que los indígenas eran considerados seres humanos y por todas las denuncias que surgieron de parte de los religiosos, la corona española va a tener que establecer una serie o una suerte de leyes que traten de amparar qué es lo que le está sucediendo a las comunidades indígenas. Por lo tanto, en 1542 lo que se va a hacer es establecer y dictar las leyes nuevas, ¿sí? Estas leyes nuevas, ¿qué van a decir? Que los encomenderos, o sea, los conquistadores a los que se les había entregado esta población indígena, tenían que darle a los indígenas días festivos. Acuérdense que los días festivos para ellos tienen que ser los días relacionados con la iglesia. Entonces les daban días, por ejemplo, en la Pascua, días en la Navidad, días relacionados, por ejemplo, con algún santo patrono de la ciudad, ¿sí? También tenían que darles remuneración por el trabajo. Es decir, tenían que pagarle cierta cantidad de dinero por el trabajo que hacían los indígenas, porque los indígenas trabajaban la tierra de estos señores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los señores, ¿qué hacían? Generalmente no les pagaban, sino lo que hacían era darle alimento y de esa manera los indígenas tenían que considerarse pagados por haber hecho el trabajo que habían realizado en las tierras del conquistador. Entonces, seguía siendo un trato bastante injusto para los indígenas, porque los conquistadores se seguían aprovechando de estas situaciones, las iban enmascarando en cierto punto, pero seguían realizando lo que habían hecho en tiempos anteriores, antes de las leyes nuevas. Otra cosa que debían de suponer era el buen trato y debían darles suficiente tiempo a los indígenas para que ellos puedan aprender la doctrina de la Iglesia Católica, la catequesis, ir a misa, participar de lo que vendría a ser la fe. Pero, ¿qué pasa? Los españoles seguían maltratándolos, seguían sometiéndolos a condiciones injustas y en algunos casos no les permitían asistir a la iglesia porque les decían que en esos momentos ellos tenían que estar trabajando, ¿sí? En algunos casos, muy pocos casos, en algunos documentos históricos nosotros podemos ver que si un encomendero tenía constantes denuncias por parte de un sacerdote, podía llegar a perder la encomienda. Pero esto no pasa casi nunca dentro del territorio porque siempre es como que se va escondiendo lo que se hace en contra de la población indígena, ¿sí? Entonces, vayamos a lo que vendría a ser la fundación de ciudades, ¿sí?
En este caso necesito que dejemos volar un poco nuestra imaginación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la fundación de las ciudades? Nosotros vamos a ver que desde el momento en el que llegan los españoles al territorio americano, ellos se van a dedicar a la fundación de ciudades. Habíamos dicho, no son como los portugueses que solamente van a explotar económicamente los lugares a donde vayan, sino que los españoles sí van a quedarse en el territorio e incluso van a traer gente de España a vivir estos territorios. Por lo tanto, ellos tienen que fundar ciudades. Y la fundación de ciudades se va a hacer tal cual como se hacía en España, ¿sí? Las ciudades se van a hacer se van a fundar, en este caso, por distintas, situaciones y por distintas necesidades. En algún punto, estas ciudades se van a fundar como centros de comunicación. En otros casos se van a fundar, por ejemplo, como espacios de protección. Y en otros casos se van a fundar como enlaces comerciales entre distintas ciudades. En el caso este, que vendría a ser una ciudad comercial, nosotros podríamos nombrar a la ciudad de Salta. Yo en la plataforma les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ir a una clase que yo di ya hace un tiempo en el secundario sobre la Fundación de Salta y cuál es la importancia que tiene la Fundación de Salta en el caso de las ciudades que fundaron los españoles. Pero ¿qué es lo que pasa con estas ciudades o por qué se deben de fundar? Primero que nada, se fundan ciudades, como decíamos, con el objetivo de establecer una población en ese lugar. Ahora, cuando yo fundo ciudades, tengo que tener en cuenta las mismas cosas que yo tenía en cuenta en el Neolítico, por ejemplo. Tengo que tener tierras fértiles, disposición de agua y en cierto punto un espacio protegido. Ahora pensemos nosotros, si yo voy a fundar una ciudad, en este caso, necesito que esa ciudad esté protegida de los ataques. ¿Y de quiénes van a ser los ataques a los que nosotros vamos a estar sometidos? Por ejemplo, las comunidades indígenas que están latentes en todos estos espacios. Recuerden lo que yo les había dicho en la clase pasada. Los indígenas no son tan pacíficos como nosotros creemos o como lo pinta muchas veces la historia, sino que muchas comunidades indígenas se van a mantener rebeldes y en la resistencia durante mucho tiempo. Por eso, las ciudades también tienen que ser ciudades que brinden protección, porque los indígenas quieren atacar a los españoles para lograr que se vayan. Uno de esos ejemplos podría ser la zona de el Tucumán, o lo que nosotros conocemos en este caso como vendría a ser la comunidad de los matacos, como la comunidad de los que vendrían a ser los huichís, por ejemplo, que fueron comunidades sumamente belicosas y violentas y que no dejaron que la zona del Chaco, ¿sí? La zona de lo que vendría a ser el Chaco Hualamba, sea conquistada por los españoles. Va a tardar muchísimo tiempo, aproximadamente el 1800, ya cuando nosotros empecemos a hablar de Rosas, de Sarmiento, que recién se puede llegar a ese territorio, porque al Chaco todavía no se podía llegar, ¿sí? Si nosotros avanzamos, vamos a ver cómo es que se fundan las ciudades. Ahora piensen ustedes dónde viven ustedes. Algunos vivirán en Salta, otros vivirán en Jujuy, otros viven, en distintos puntos de estas dos provincias. Algunos vivirán en Cafayate, en la Merced, en la zona de Salta capital, ¿sí? Algunos vivirán en la zona de Perico, en Jujuy. Ahora, fíjense, piensen ustedes el lugar donde viven, ¿sí? Si ustedes se fijan o piensan en la plaza central del lugar donde viven, de ahí hacia afuera se organiza toda la ciudad o todo el pueblo o todo el lugar donde ustedes viven. Pensemos si conocen lo que vendría a ser la Plaza 9 de Julio. La Plaza 9 de Julio, ¿qué tiene? Va a ser algo muy parecido a un damero. Si alguna vez han jugado a las damas o al ajedrez, piensen en un damero. Entonces, la parte del centro vendría a ser la Plaza 9 de Julio. Esa plaza, ¿qué tiene?
nosotros vamos a decir que esa es una plaza de armas, es decir, la plaza central que se establecía en ese momento. Y de allí se van a hacer otras fundaciones. Las fundaciones se hacen en damero, es decir, en cuadrículas. Si vemos aquí la imagen, van a ver que todos son cuadraditos, ¿sí? Eso representa las manzanas que incluso hoy nosotros tenemos. También si pensamos, por ejemplo, en la Merced, todos conocemos la Merced porque vamos justamente a trabajar y estudiar a la Merced, pensemos en la plaza central de lo que vendría a ser la localidad de la Merced. Nosotros nos bajamos en lo que vendría a ser la Plaza de las Flores, pero más allá vamos a tener lo que vendría a ser la Plaza de la Iglesia, ¿sí? Si se acuerdan de esa plaza, van a ver, está la iglesia, al frente la policía. Lo mismo pasa con lo que vendría a ser la Plaza 9 de Julio. En un costado está lo que vendría a ser la catedral, al frente está el cabildo y en los costados vamos a ver nosotros dos zonas de teatros, ¿sí? En un lado el Teatro Victoria y en el otro lado lo que vamos a tener, por ejemplo, es una serie de museos de la provincia. Para ese entonces, cuando se funda la ciudad de Salta en el 1500, ¿qué va a pasar? Se forma de esa manera y se va adaptando el territorio a las necesidades que se tienen, ¿sí? Las plazas, las calles, los terrenos en donde va a vivir la gente se forman y se trazan en línea recta. No se hacen dibujos distintos, sino que en general se hacen dibujos rectos. Ahora, de la Plaza Mayor, es decir, de la Plaza 9 de Julio, por ejemplo, van a salir 4 calles. Y de esas 4 calles se va a buscar establecer lo que vendrían a ser el resto de fundaciones o lo que vendría a ser la distribución de tierras para las personas que han llegado. Las tierras más grandes o las mejores tierras son las que se les van a dar a los conquistadores, es decir, a aquellas personas que tienen los cargos políticos muy importantes. Y de ahí en adelante, las tierras más pequeñas, es decir, las que se encuentran en los márgenes de la ciudad, se le van a dar a personas que no tienen tanta importancia como sí tienen estos conquistadores. Ahora, con respecto a la ciudad, también tenemos que tener en cuenta que esa fundación y esa distribución y trazado que se realiza se hace teniendo en cuenta, primero que nada, la disposición del sol o cómo nos vemos en relación al sol y cómo es que los vientos afectan o no a lo que vendría a ser la distribución de tierras en este caso, ¿sí? Se busca en general que la zona céntrica no se encuentre tan expuesta a los vientos, sino que más bien los vientos se queden contenidos en las márgenes externas de lo que vendría a ser la fundación de la ciudad. La ciudad de Salta, por ejemplo, cuando se funda en 1582, es una ciudad bastante pequeña que solamente tiene algunos márgenes. Si ustedes han ido alguna vez caminando por lo que vendría a ser el centro de la ciudad de Salta, van a ver que en algunas calles tienen algunos mosaicos que hacen referencia a ciertos nombres. Por ejemplo, la calle del Comercio, la calle de las Estrellas, ¿sí? Esos eran los nombres que recibían en ese momento las calles, es decir, en el periodo colonial. Después, con el paso del tiempo y obviamente con procesos políticos y administrativos, las calles fueron teniendo distintos nombres. Por ejemplo, la calle Belgrano, la calle Sarmiento, la calle Mitre, se fueron cambiando los nombres con respecto a lo que sucedía políticamente en ese momento. ¿Sí? Avancemos entonces. Ya que se fundan las ciudades, lo que se va a hacer es establecer una organización de la ciudad. Se va a organizar esta ciudad de forma administrativa, de forma social, de forma política y también de forma económica. Esas son las organizaciones que nosotros hoy vamos a trabajar. La clase siguiente vamos a hablar de la religión y de qué es lo que sucede a raíz de la religión. ¿Sí? ¿No recuerdan ustedes lo que les había dicho la clase pasada? Al espacio al que van a llegar los españoles vendría a ser la zona de Centroamérica, es decir,
esta zona que yo les estoy marcando aquí. La zona de Cuba, Santo Domingo, la zona de lo que vendrían a ser las Bahamas, ¿sí? Las Antillas mayores y menores, van a llegar a un territorio centroamericano. Después, con el paso del tiempo, ya dijimos alrededor de 1519, van a establecer el control en el Imperio Azteca y el Imperio Inca, ¿sí? Ya que ellos han establecido el control en esos territorios, lo que van a hacer es organizarlos a partir de dos virreinatos, ¿sí? Esas van a ser las organizaciones que ellos van a establecer bien llegados a América. El Virreinato de Nueva España se va a crear o se va a fundar en 1533 y este virreinato va a ocupar lo que vendría a ser el Valle de México, algunas tierras del norte, es decir, las tierras que hoy nosotros conocemos como parte de Estados Unidos, pero que hasta ese momento no existían las 13 colonias ni Estados Unidos. Y después vamos a tener, por ejemplo, el Virreinato del Perú o Virreinato de Nueva Castilla, que se crea para 1543. Además de eso, vamos a tener capitanías. En este caso, vamos a tener la Capitanía General de Chile, recién para ese momento. Pero conforme vaya avanzando el tiempo y los españoles tengan que controlar espacios cada vez más pequeños, lo que van a tener que hacer es crear otras capitanías. Por ejemplo, la Capitanía de Venezuela, la de Guyana, porque necesitan controlar el espacio que es muy grande para las autoridades que ellos tienen. Por lo tanto, van a tratar de achicar los espacios y de esa manera van a ir creando nuevos virreinatos. Si ustedes ven aquí en la imagen, todavía no tenemos el virreinato de lo que vendría a ser el Río de la Plata o el espacio al que nosotros pertenecemos. Eso es porque hasta ese momento no habían logrado fundar ni conquistar todos estos territorios, ¿sí? ¿Cómo es que se van a organizar estos territorios? Ya dijimos, se dividen en dos grandes virreinatos, pero dentro del territorio lo que nosotros vamos a tener son funcionarios, es decir, algunas personas que se dediquen a lo que vendría a ser la organización del territorio. Y aquí nosotros vamos a dividir dos tipos de autoridades. Por un lado vamos a tener las autoridades que están en España y por el otro lado vamos a tener las autoridades que están en América, ¿sí? La primera autoridad que encabeza lo que vendría a ser la administración de estos virreinatos va a ser el rey. Nosotros hemos dicho que en un primer momento, cuando comienza este periodo de conquista de los territorios americanos, vamos a tener una reina, que en este caso va a ser Isabel la Católica, ¿sí? Isabel va a ser la reina porque ella es la que tiene la mayor cantidad de territorios, pero además es la que tiene una mayor cantidad de poder con respecto a su marido, ¿sí? Que era Fernando. Después que se muere Isabel, quien va a heredar es su hija, ¿sí? Que se llama Juana. Pero ¿qué es lo que va a pasar con su hija Juana? Ella va a ser considerada por su padre y por el hijo de Juana, es decir, por el nieto del rey Fernando, va a ser considerada loca. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer con Juana? La van a dejar en una prisión lejos para que ella no pueda reinar. Si ustedes quieren que le cuente la historia de Juana, me dicen y yo les cuento la historia de Juana. Si no, avanzamos con la exposición de lo que vendrían a ser las autoridades administrativas. Isabel y Fernando, como habíamos dicho nosotros, van a ser el matrimonio real, es decir, ellos van a ser los que lleven a Cristóbal Colón a la conquista del territorio americano. Ahora, Isabel y Fernando van a tener dos hijos. Esos hijos van a ser Juan primero y Juana. Juan no va a vivir mucho tiempo. Recuerden ustedes que para ese tiempo los niños no vivían mucho o no atravesaban mucho tiempo, a ver, no llegaban a los 1 ni a los 3 años porque las condiciones de vida eran muy difíciles, además en algunos casos las mamás no eran mamás muy fuertes para, por ejemplo, dar a luz a estos bebés, entonces muchos de ellos morían en el alumbramiento.
Pero Juan es un niño que va a llegar hasta aproximadamente los 3 años y porque es un niño muy enfermo va a morir. Quien sí va a vivir va a ser su hermana, que es Juana, ¿sí? Juana es la hija de este matrimonio, de Isabel y Fernando, y ella, como sabrán ustedes y como ya les dije en la clase pasada, las mujeres en general son utilizadas en este periodo de la historia en la que nosotros estamos hablando como una moneda de cambio. Es decir, cuando uno tenía una hija que ya se encontraba en cierta edad y podía ser casada, lo que se hacía era utilizar a los hijos también como medio de alianzas o para tejer relaciones con otros reinos. Por lo tanto, lo que hicieron estos reyes es establecer algunas relaciones con quienes vendrían a ser los reyes de Francia, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer con Juana? A Juana la van a casar con Felipe, ¿sí? Felipe era, en este caso, el hijo del rey de Francia. Que querían hacer los españoles, establecer lazos o alianzas con los franceses. Por lo tanto, van a casar a su hija Juana con Felipe. Juana era una chica muy joven, tenía aproximadamente 14 años cuando empiezan a lo que vendría a ser desarrollar las estrategias y las alianzas para que se lleve a cabo este matrimonio con Felipe. Felipe ya era un hombre grande, tenía aproximadamente 21 años cuando le dicen que él es quien se va a casar con Juana, y muchos historiadores van a decir, a ver, es entendible que Juana haya caído en algún punto en la locura por la edad que tenía. Cuando Juana y Felipe se casan, ella tiene 15 años, él ya tiene 22 años, es un hombre grande que ya ha tenido bastantes experiencias en la vida y Juana no. Juana se enamora, van a decir algunas historiadoras de la historia de España, dicen ella se enamora perdidamente de Felipe. Se enamora a tal punto que piensen ustedes que fue el primer amor que tuvo Juana en su vida. Pero el padre de Juana, que era Fernando, no le parecía tan agradable este marido. ¿Por qué? Porque su esposa, que era Isabel, se había muerto. ¿Y quién debía heredar? Juana, no iba a heredar el papá. O sea, su viudo no se iba a quedar como rey, sino que la que iba a heredar era la hija, porque en el caso de Isabel, ella podía elegir quién iba a heredar. Entonces Isabel decide que herede su hija antes de morir. Ahora, ¿qué sucede? Juana puede heredar porque ella está casada con Felipe. Pero Fernando era un padre que no le caía muy bien el yerno que digamos, más bien él era el que quería ser el rey, por lo tanto va a empezar a desarrollar algunas estrategias para sacarlo del camino a Felipe. Yo pensaba hace mucho tiempo que esto no podía ser cierto porque no lo había analizado desde el punto de vista biológico y sobre todo físico, pero unos historiadores dicen que en un momento, cuando Felipe se encontraba jugando una partida de fútbol con algunos amigos en el palacio, y estaba obviamente Juana viéndolo, y estaba su padre, en este caso el yerno de Felipe, viéndolo, le ofrecen, luego del partido, un vaso de agua muy frío con hielo. Y después de haber ingerido ese vaso de agua con hielo, Felipe cae muerto. Yo decía, ¿cómo va a caer muerto Felipe por haber tomado un vaso de agua frío? Pero charlando con sus compañeros de años anteriores, cuando yo les contaba estas historias, los chicos me decían, sí, profe, es posible, porque obviamente ellos lo analizaban desde el punto de vista fisiológico y decían que cuando el cuerpo es sometido a temperaturas extremas, llega un momento en el que no entiendo bien cómo es la cosa, no se puede, el cuerpo cambia muy rápido las temperaturas, entonces es como que se muere la persona. En síntesis, lo que me decían los chicos el año pasado es que cuando el cuerpo se ve sometido a estas dos temperaturas o a este choque de temperaturas tan extremos, es posible que sí suceda esta situación en la que una persona puede llegar incluso a la muerte. Entonces, eso es lo que le sucede al esposo de Juana. Se muere, ¿sí? Debido a esta situación y Juana va a caer en una depresión. Ahora, pensemos por qué es esta depresión.
Tengamos en cuenta que era una mujer bastante joven y que este había sido el primer y único amor de su vida. Por lo tanto, este es un duro choque para Juana. Juana, para ese momento, ya había tenido un hijo con Felipe que se llama Carlos, ¿sí? Es un hijo varón. Ahora, ¿qué va a pasar? Su padre y su hijo Carlos, en este caso, se van a poner de acuerdo para, en algún punto, inhabilitar a Juana. ¿Por qué? Juana era la que podía ser la reina, pero el rey, su padre, no quería que ella acceda a ese trono. Entonces lo que va a hacer es inhabilitarla, declararla loca con la ayuda de su nieto y encerrarla en una torre en la ciudad de Tordesillas hasta su muerte. Entonces vemos que, a ver, son muchas injurias palaciegas las que llegan a ocurrir para que esta mujer no sea reina y para que estos dos hombres se queden con lo que vendría a ser el poder total de la corona en ese momento, ¿sí? Ahora que ya sabemos la historia de Juana, avancemos a lo que vendrían a ser las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas van a ser encabezadas por el rey. El rey es aquella persona que puede tomar decisiones y además él puede dictar leyes. Es la única persona que puede dictar leyes en este grupo de autoridades que nosotros tenemos. Es decir, es la máxima autoridad que nosotros vamos a tener. Después vamos a ver que este rey tiene en España ciertas instituciones. Por un lado vamos a tener la Casa de Contratación. La Casa de Contratación va a ser una institución de tipo económica y se va a encargar de lo que vendría a ser el control del comercio, es decir, qué se compra, qué se vende, qué se lleva de España hasta América y qué viene de América hacia España. Y después vamos a tener que ellos se dedican también a controlar el flujo de personas. Es decir, ellos van a decir qué personas de España pueden venir hacia América y qué personas de América pueden ir hacia España, ¿sí? También vamos a tener un Consejo de Indias que vendría a ser algo así como un Consejo Superior que propone al rey algunas leyes, vendría algo a ser algo así como el Senado de la Nación Argentina, ¿sí? El Consejo de Indias va a proponer leyes que el rey posteriormente va a decir si son buenas o si son malas y las va a dictar. También va a proponer algunos candidatos para cargos de gobierno, porque cuando el rey tenga que decidir quién va a ser gobernador aquí en América o quién va a ser virrey, le va a consultar al Consejo de Indias y va a decir, a ver, ¿cuál de todos estos hombres que nosotros tenemos pueden cumplir esas funciones? Y también el Consejo de Indias es un máximo tribunal de justicia. Es algo también, como les digo, como el Senado de la Nación Argentina. Cuando las instancias de justicia menores no son suficientes, es decir, o no resuelven el problema que nosotros tenemos, el Consejo Superior o el Consejo más grande se dedica a resolver ese problema. En el caso de América, es el Consejo de Indias, que se encuentra en España. En América vamos a tener otras instituciones u otras autoridades. En el caso de América vamos a tener el virrey. ¿Qué significa esto? Vendría a ser algo muy parecido a un vicepresidente. Es decir, es el representante del rey en el territorio americano. Y esto es importante que recordemos, el rey de España nunca, jamás, en toda la historia colonial, vino a América. Ningún rey de España vino a América. Los únicos que vinieron fueron los virreyes, que fueron encargados desde España a cumplir las funciones en América. Pero ningún rey, ningún Fernando, ningún Carlos, ningún rey de España vino alguna vez a ver los territorios que ellos tenían en América. Distinto de los reyes de Portugal, que ellos sí van a venir en algún momento a lo que vendría a ser la zona de Brasil, van a quedarse en Río de Janeiro y después van a pasar a Pernambuco. Durante un determinado tiempo, ellos sí van a venir a sus territorios en América, pero los de España jamás van a venir al territorio americano. En este caso, el vicepresidente, el virrey, era el quien representaba a la autoridad real en el territorio americano. Ellos son los que van a gobernar los territorios que se llaman virreinatos. Volvemos al mapa anterior.
vamos a tener un virrey para Nueva España y un virrey para el Perú. Después, cuando se cree el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, ya vamos a tener 4 virreyes, es decir, 4 representantes del rey de España en América. ¿Sí? Otra cosa que también vamos a tener en América va a ser el gobernador o el capitán general, es decir, aquellas personas que se van a ocupar de administrar lo que vendrían a ser espacios más pequeños, como las capitanías generales, que es lo que habíamos dicho, por ejemplo, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela, ¿sí? Se van a ocupar de espacios más chiquitos. El rey, el virrey y el gobernador cumplen las mismas funciones, ¿sí? Nada más que el virrey y el gobernador lo único que no pueden hacer es dictar leyes, porque el único que lo hace es el rey. Si nosotros hacemos una comparación de esto, hablando en términos actuales, diríamos, es el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de cada una de las provincias, ¿sí? Ahora, decimos, además de este gobernador, además del virrey, vamos a tener una real audiencia. ¿A qué se dedica o cuál es la función de la Real Audiencia? Ser un tribunal de justicia. Y en este caso, la Real Audiencia, en términos actuales, podríamos decir nosotros, es como ciudad judicial, ¿sí? Aquí en la ciudad de Salta. ¿A qué se dedica esta ciudad judicial o esta Real Audiencia? Se dedica a tratar algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia, con impartir justicia ante determinados crímenes o situaciones que se estén dando en determinado momento. Ahora, es importante tener en cuenta que esta real audiencia era solamente para los blancos, no para los negros ni tampoco para los indígenas. Solo los españoles venidos de España y los criollos, es decir, los españoles que nacieron en América, podían acudir a la Real Audiencia. Los indios tenían un cabildo de indios y los esclavos no tenían justicia porque eran considerados cosas. Por lo tanto, no tenían que obtener justicia para nada. Por último, ya vamos a tener el cabildo, que el cabildo en términos actuales, acuérdense que les voy haciendo una comparación con la actualidad, diríamos el cabildo es como la municipalidad, ¿sí? ¿El cabildo a qué se va a dedicar? A organizar el gobierno de cada una de las ciudades. Por ejemplo, el cabildo de la ciudad de Salta, el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el cabildo de la ciudad del Tucumán, es decir, organiza la actividad de cada una de estas ciudades y el cabildo, ¿sí? Está elegido o las personas que se encargan de la actividad en el cabildo van a ser elegidas por los vecinos de la ciudad. Ahora, no todo el mundo es vecino, es decir, no todo el mundo es considerado un vecino. Hoy en día nosotros decimos el vecino es aquella persona que vive al lado de mi casa, pero para el tiempo, en la época colonial, ser un vecino de la ciudad significa ser una persona importante o un miembro importante de la ciudad en ese momento, ¿sí? Sigamos con lo que vendría a ser la sociedad colonial. Aquí yo les puse en el PowerPoint en general tienen muchas imágenes que son las que les he ido poniendo con el objetivo de ilustrar la explicación, ¿sí? Dentro de la sociedad colonial nosotros tenemos que decir que tenemos aproximadamente 5 o 6 grupos. En este caso yo les pongo 5 grupos porque el grupo que no les estoy poniendo es el grupo de los marginales. De todas maneras, vamos a hablar de este grupo, ¿sí? El primer grupo dentro de la sociedad colonial van a ser los españoles o chapetones. Se les decía de las dos maneras. ¿Qué quiere decir español? Es decir, aquella persona que proviene de Europa, que viene de España. Son los provenientes de la metrópoli. Ahora, hay una diferencia grande entre un español y un criollo. ¿Por qué? Porque solo los españoles, es decir, los que nacieron en España y vinieron desde España, pueden cumplir funciones de gobierno. Pueden ser virreyes, gobernadores, oidores de la audiencia, pueden ser obispos, pueden ser curas, es decir, pueden ser funcionarios de la corona. Ahora, los criollos son hijos de españoles, es decir, sus padres, su mamá y su papá son de España,
pero ellos han nacido en América. Y solo por el hecho de haber nacido en América, ellos no tienen ningún tipo de derecho para ser funcionarios de la corona. Por lo tanto, estos criollos más bien van a ser encomenderos, van a ser hacendados, pueden ser también miembros de la iglesia, pero no pueden ser funcionarios importantes como los españoles que sí nacieron en España, ¿sí? Entonces ahí vemos una diferencia, porque si bien ambos grupos son de españoles, los criollos tienen una categoría más baja que los españoles que sí nacieron en ese territorio. Después de los españoles y de los criollos, nosotros vamos a tener a los mestizos, ¿sí? Los mestizos van a ser producto de la unión entre distintas castas sociales. ¿Qué significa ser mestizo? El mestizo no es ni uno ni otro, no es ni español ni es indígena, o no es esclavo, ni es indígena, o no es esclavo, ni es español, ¿sí? Los mestizos son estos grupos que se encuentran unidos, ¿sí? Mediante, obviamente, relaciones reproductivas y van a generar una nueva casta o un nuevo grupo social. De la unión entre un español y un indio van a nacer los mestizos. De la unión entre lo que vendrían a ser los españoles y los esclavos van a nacer los mulatos. Y de la unión entre lo que vendrían a ser indígenas y esclavos van a nacer los zambos. Por eso es que muchas novelas históricas nos muestran que los mulatos pueden ser también blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos hombres y mujeres españoles tuvieron relaciones sexuales y reproductivas con lo que vendrían a ser los esclavos africanos en ese momento. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, hay novelas literarias que hablan de esclavas blancas, ¿sí? Y es posible, obviamente, porque los grupos humanos que se han reproducido han generado estas nuevas castas sociales. También van a existir los zambos. Los zambos son los hijos entre indios y esclavos. Y lamentablemente el zambo es casi el último dentro de la escala social, porque imagínense ustedes, es un hijo de un indígena y es un hijo de un esclavo que es considerado una cosa dentro de la sociedad. Entonces, lamentablemente el zambo es uno de los más perjudicados dentro de esta sociedad colonial. Después vamos a tener a los indios, ¿sí? Los indios van a ser indígenas que también se van a dividir en distintos grupos. Vamos a tener a la casta real, a los curacas y a los demás indios. La casta real, es decir, van a ser los hijos de esos antiguos indígenas, esos antiguos, por ejemplo, líderes indígenas. ¿Y qué va a pasar? Los líderes indígenas van a establecer algunos acuerdos o alianzas con los españoles para que sus hijos no pierdan un linaje importante dentro de la sociedad indígena. Entonces, si bien no van a ser tan importantes como antes, van a seguir manteniendo algunos beneficios como si los tenían en el periodo en el que los indígenas estaban en el poder, ¿sí? Después vamos a tener a los curacas, que los curacas van a ser aquellos líderes indígenas que se van a encargar de cobrar el tributo o se van a encargar, por ejemplo, de organizar a los indígenas para que funcionen a favor de los encomenderos. Y por último vamos a tener a los indígenas comunes, que no tienen ningún cargo especial ni ningún poder particular. Al final de esta escala social nosotros vamos a tener a los esclavos, ¿sí? Los esclavos provienen de lo que vendría a ser la zona de África, pero también les puse que provienen de Asia porque durante todo el siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XVII, muchos esclavos provenían de lo que vendría a ser el continente africano. Sin embargo, debido a la constante explotación a la que se veían sometidos estos esclavos, las poblaciones en la zona de África iban a empezar a decaer porque se estaban llevando muchos esclavos y el crecimiento o la natalidad de esas zonas no era
tal o no era suficiente para que se pueda reponer la mano de obra. Por lo tanto, desde fines del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, lo que van a empezar a hacer los españoles es traer esclavos provenientes de la zona de Asia, específicamente de algunas islas en China, como por ejemplo la zona de Macao, ¿sí? Esto es muy evidente no en todas las regiones de Latinoamérica, ni de la zona de Mesoamérica, ni en los Andes, sino que es más bien evidente en la zona del Perú, ¿sí? Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo son las personas en el Perú, cómo es su comida, su cultura, van a ver la influencia asiática que tienen y que han tenido los esclavos que vinieron durante ese periodo. Por ejemplo, en lo que vendría a ser la comida. Ellos comen una gran cantidad de lo que vendrían a ser mariscos, ¿sí? Además de que tienen marcadas facciones faciales que vendrían a ser, por ejemplo, los ojos muy rasgados, ¿sí? Tiene que ver entonces, a partir del 17, la llegada de los esclavos asiáticos, ¿sí? Pasamos a la economía. La economía colonial es una economía sumamente compleja. ¿En qué sentido? En que la economía que llevan a cabo lo que vendrían a ser los españoles en ese momento es una economía que tiene distintos elementos, ¿sí? Por ejemplo, en la economía colonial nosotros vamos a hablar de un sistema impositivo, es decir, de un sistema de impuestos, un sistema basado en circuitos comerciales, el monopolio comercial, la explotación minera y las actividades agrícolas. Todos estos puntos se los voy a ir explicando, pero como ven ustedes, la economía colonial es mucho más compleja porque hay que tener en cuenta que Latinoamérica es una zona de grandes riquezas y de gran explotación comercial. No solamente una explotación agrícola como la que nosotros desarrollamos hoy en día, sino sobre todo de una grandísima explotación mineral que es la que llevaron a cabo los españoles en ese momento. ¿Sí? Decimos, el sistema impositivo, que es el primero del que nosotros vamos a hablar, es ese sistema impositivo que deben de cumplir, por ejemplo, los indígenas, es decir, pagar un tributo, pagar una serie de impuestos a los conquistadores y estos conquistadores enviar una cierta porción de dinero a la corona española. En este caso, esta porción de dinero es un quinto real, es decir, de todo el dinero que ellos recaudan, solamente eso se va a dividir en 5 partes iguales y una de esas partes va a ser enviada a la corona española. Entonces, piensen ustedes qué nivel de riquezas manejaban estas personas para que solamente se envíe un quinto real y la corona no pide más que eso, solamente pide un quinto real. Ahora, avancemos con los circuitos comerciales. América no es el único territorio que tienen los españoles. Ojo con eso. Los españoles controlan muchísimos más territorios. Por ejemplo, controlan lo que vendría a ser las Filipinas, controlan lo que vendrían a ser varias islas de Asia, Córcega, Cerdeña, territorios en Sicilia, es decir, la zona de Italia. Es decir, ¿qué sucede con esto? Los españoles controlan muchísimos territorios, chicos. Por lo tanto, para ellos, establecer circuitos comerciales funcionales es también importante. Vamos a pasar a mostrarles un mapita para que ustedes más o menos tengan una idea de esos circuitos comerciales. Si analizamos estos circuitos comerciales, vamos a ver que América va a estar conectada con todo un sistema comercial que llevan a cabo los españoles. Los españoles se van a conectar no solamente con el territorio americano, sino también con lo que vendrían a ser las costas de África, con la India, con las islas de Asia y de ahí se van a conectar también con lo que vendría a ser la región de América a partir de las conexiones que establecen con el Pacífico. Es decir, los españoles durante el siglo XVI van a establecer muchos circuitos comerciales. Por ejemplo, circuitos comerciales relacionados con el oro y la seda proveniente de la India y del continente asiático. Aquí no se va a ver muy bien el mapita,
pero si puedo les voy a poner el mapita en otro formato para que lo puedan observar mejor. Van a ver que aquí se ven algunas imágenes, como por ejemplo telas, se ven por ejemplo porcelana, la vainilla, ¿sí? Se ven aquí algunas especies, se ven animales también. Vamos a ver hombres en las costas de África, que son los esclavos. Vamos a ver el marfil proveniente de los elefantes. También vamos a ver explotaciones, por ejemplo, en este caso en la costa de Brasil, el palo Brasil. Vamos a tener la explotación de animales andinos, oro y plata en lo que vendría a ser el Valle de México y la zona del Potosí, Porco y Oruro, ¿sí? Es decir, vamos a tener y nosotros mismos dentro del territorio americano vamos a ser parte de grandes circuitos comerciales, porque, les repito, América no es todo para España, sino que es parte muy importante de todos los negocios que tenían los españoles esparcidos por el mundo. En algún punto señalan muchos historiadores que cuando Carlos llega al poder, este Carlos, hijo de Juana, que ya habíamos hablado, él llega al poder aproximadamente cuando tiene 18 años y cuando él llega al poder va a ser prácticamente dueño del mundo. ¿Por qué les digo que Carlos va a ser dueño del mundo? Porque Carlos es dueño de aquí, de este territorio nada más que es España. Ese territorio ha sido heredado a él por parte de su madre, pero Carlos es un chico bastante afortunado porque tiene dos abuelos que son de los abuelos más ricos del mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque Isabel, que era su abuela materna, la reina de España, era dueña de España, era dueña de toda América, es decir, de todo este espacio, ¿sí? Era dueña de lo que vendrían a ser las islas del Pacífico y de algunas de estas regiones que vamos a ver aquí en Italia. Pero él también tiene un abuelo paterno y ese abuelo paterno es el emperador Maximiliano de Austria. Ese emperador va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. O sea, su abuelo es dueño de todo esto, ¿sí? De todo este territorio. Además es dueño de grandes porciones en la India, ¿sí? Y tenían demasiados dominios en lo que vendría a ser la zona de algunas islas también de Asia y el control de algunas islas del Pacífico. Por eso, cuando Carlos, al cumplir 18 años, hereda tanto territorios por parte de su abuela materna como de su abuelo paterno, muchos historiadores van a decir, en el imperio de Carlos no se ponía el sol, porque cuando el sol salía por lo que vendría a ser la zona de Oriente, ¿sí? Después se ponía por Occidente. A ver, siempre estaba el sol en el imperio de Carlos. Un hombre bastante joven y que en un periodo de su vida llega a controlar casi la totalidad del mundo al ser él el heredero de dos de los líderes políticos más grandes del mundo durante el siglo XVI. ¿Sí? Avanzamos al monopolio comercial. Una de las cosas que van a establecer los españoles como estrategia es el sistema monopólico, ¿sí? Esta va a ser una regla muy importante que van a tener los españoles. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que los americanos comercien con nadie más que con ellos. ¿A qué se debe esto? A que los españoles quieren que solamente las ganancias se las lleven ellos. No se las lleven ni los holandeses, ni los ingleses, ni los portugueses, ningún otro estado moderno europeo que también quería llegar a América. Entonces lo que van a establecer es el monopolio comercial. Este monopolio va a servir hasta 1776, cuando recién se dé fin a este sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que decía este monopolio? Que América solo puede comerciar con España, ¿sí? Pero si nosotros analizamos este mapita, vamos a ver, ¿qué va de América hacia España? De América hacia España nosotros vamos a mandar todo materia prima, ¿sí? Obviamente, una grandísima cantidad de minerales, ¿sí? Oro y plata, fundamentalmente. Después vamos a enviar, por ejemplo, harina, maíz, cacao, café, muchísimas cosas más. Pero en general lo que se envía desde América hacia España son bienes primarios. Lo que nos van a enviar los españoles hacia América
son todos los bienes manufacturados, es decir, lo que ya ha sido elaborado y pasado por un proceso industrial. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, muebles, vestidos, telas, todo lo que ya esté confeccionado y elaborado proviene de Europa hacia América. ¿Cómo va a ser posible esto? Mediante un sistema de flotas y galeones. Y hoy estamos en un momento espectacular para que les explique el sistema de flotas y galeones. Este sistema era un sistema que estaba comandado primero de una flota. Ustedes van a ver acá en la imagen, esto es una flota, y estos son galeones de guerra. En la flota va a venir todo esto de aquí, muebles, juegos, vino. Vamos a lo que les decía con el tema de las flotas y los galeones, ¿sí? Cuando se trasladan los españoles, es decir, cuando envían estos bienes manufacturados, lo que van a enviar son flotas, ¿sí? Estas flotas son las que van a traer todos estos productos manufacturados, pero van a venir acompañadas de galeones de guerra. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué vienen con galeones de guerra estas flotas hacia el territorio americano? Vienen con galeones de guerra porque lo que van a hacer es proteger a estas embarcaciones del ataque de lo que vendrían a ser piratas. Estos piratas se encuentran en la zona de Centroamérica, ¿sí? Ya un poquito avanzada la exposición, dentro de unas 3, 4 diapositivas vamos a hablar de los piratas, ¿sí? Pero los galeones de guerra no vienen para la llegada, ¿sí? Cuando los españoles llegan de España hacia América, sino que más bien vienen a proteger la salida, porque cuando llegan no traen nada interesante, nada que sea significativo para los piratas. Más bien cuando ellos se van, es decir, cuando salen del territorio, es cuando pueden ser atacados por los piratas en Centroamérica, porque ahí sí se llevan lo que vendría a ser el oro y la plata proveniente de las explotaciones mineras que se encuentran en el territorio americano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el monopolio comercial? Ya dijimos, solamente se puede comerciar con España. Ahora, piensen ustedes en un ejemplo. Si ustedes podrían salir en un año solo 2 veces a comprar al súper, ¿es eficiente esa compra? No. ¿Por qué? Porque si yo solamente puedo salir 2 veces a comprar al súper, siempre me olvido de algo o siempre me va a faltar algo, dependiendo de la cantidad de consumo que yo lleve a cabo, ¿sí? Si yo consumo más arroz en el mes, en algún momento se me va a terminar, entonces yo voy a necesitar comprar de otro lugar. Si yo no voy al súper, le puedo comprar a la chica del kiosco de la esquina, a la despensa de la esquina. Pero, según el monopolio comercial, eso no estaba permitido. Yo solamente debía comerciar con España, ni siquiera entre los dos virreinatos. Eso no va a ser efectivo, pero para nada, porque las flotas y galeones solamente llegaban 2 veces al año, una vez en abril y una vez en octubre. Y si llegaban a tener algún contratiempo durante su viaje en el océano, llegaba una vez o no llegaba nunca en el año. Entonces, piensen ustedes, ¿sería efectivo este sistema en el que yo tengo que comprarle solamente a los españoles, pero no tengo asegurado que van a llegar? No, no es efectivo, no sirve este sistema. Además de que no sirve el sistema en la compra interna. Si yo no puedo comprar al interior de los virreinatos, ¿qué voy a hacer? La gente no se iba a morir de hambre. Entonces lo que ellos van a empezar a desarrollar son estrategias como el contrabando y el comercio interregional. ¿Sí? Avancemos, eso lo vamos a ver ya terminando la exposición. Otra de las actividades que se va a desarrollar desde el punto de vista económico es la minería, ¿sí? La minería es lo más importante que se desarrolla en el territorio. Vamos a tener muchos centros mineros, como ustedes están viendo en lo que vendría a ser la diapositiva, ¿sí? Dentro de la minería vamos a ver en la zona del territorio del Virreinato de Nueva España y en el Virreinato de lo que vendría a ser el Alto Perú o Nueva Castilla, vamos a tener distintas actividades. Quizás no se vea tan bien, pero ustedes ya cuando lo tengan el Power disponible en la plataforma institucional van a ver. Cuando tiene una P hace referencia a la explotación de la plata y cuando tiene una O hace referencia a la explotación del oro. En algunos casos se explotaba plata y oro, en otros casos se explotaba solo uno de estos dos minerales. En la zona de Nueva España o México vamos a tener
tres lugares muy importantes: Guadalajara, Guanajuato y San Luis de Potosí. Zacatecas también va a ser importante, pero no tanto como estos tres centros, ¿sí? Los demás son significativos, nada más que la cantidad de minerales que se extrae de esos lugares es inferior con respecto a los tres grandes centros: Guadalajara, Guanajuato y San Luis de Potosí, ¿sí? En estas zonas lo que se va a obtener es plata y oro, ¿sí? Pero en mayor medida lo que se saca de estos tres grandes centros mineros es plata. El oro vendría a ser un mineral de menor relevancia dentro de las actividades que se desarrollan. Ahora, si nos vamos a lo que vendría a ser el Virreinato del Alto Perú, vamos a ver que dentro de todas estas zonas, los más importantes van a ser Potosí, Porco y Oruro, ¿sí? Porque van a ser centros de los más significativos y los que más tienen de minerales, ¿sí? En Potosí, en Porco y Oruro, lo que más va a importar y específicamente lo que se explota de estos lugares es la plata. Ni en Potosí, ni en Porco, ni en Oruro se han encontrado restos minerales de oro, solamente plata. Otra cosa también es Huancavelica. Si bien Huancavelica no es un centro de explotación de oro y de plata, es un centro de explotación del mercurio, que va a ser muy importante cuando nosotros hablemos de cómo es que se lleva a cabo el proceso de extracción de estos minerales, ¿sí? Avancemos a cómo vendría a ser la explotación de los minerales. Primero, se va a establecer mediante un sistema de guairas. Hay un teórico muy importante que es, él tiene un libro que se llama Los mineros de la montaña roja, y este historiador nos va a decir que la plata en ese momento, la plata salía prácticamente como vetas salientes del Cerro Rico del Potosí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? No era muy necesario que ellos excavaran o que se dedicaran a explotar el cerro, sino que lo tenían a disposición, ¿sí? Entonces, al suceder esto, o sea, al tener la plata y el mineral tan fácilmente en lo que vendrían a ser las distintas zonas del cerro, ellos lo que hacían era directamente extraerlos, ¿sí? Entonces Peter Bakewell, que es este historiador desde el que les hablo, dice: los indígenas sacaban la plata del cerro y directamente las llevaban a unos hornitos. Estos hornitos les permitían a ellos derretir el mineral y eliminar fácilmente los residuos que no eran importantes o que no eran parte de la plata y del oro. Estos hornos se llamaban guairas. Acá yo les puse una imagen de los distintos tipos de guairas que hay, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Se ingresaba el mineral a esta parte, ¿sí? Esta compuerta de aquí, se lo ingresaba y se dejaba lo que vendría a ser una chimenea, un agujero para que pudiera salir el humo de estos pequeños hornos. Después que el horno llegaba a una determinada temperatura, el material ya fundido, el mineral ya fundido, era separado de los residuos que no servían y de esa manera se podía exportar hacia Europa. En Europa, específicamente en España, se hacía un proceso más bien de selección y de trabajo más fino con la plata. Pero en este espacio es donde se trabajaba con la plata. Ahora, ¿cómo es que se trabajaba? Se trabajaba a partir de socavones, ¿sí? Si ustedes ven, hoy en día, por ejemplo, la minería es una minería de tipo cielo abierto. ¿Qué significa eso? Se utiliza una gran cantidad de carga de explosivos, como por ejemplo el TNT, ¿sí? Y se explotan las minas abriendo grandes agujeros en el interior de la tierra y de esa manera se logra extraer los minerales de forma más rápida y sin que corran riesgo los mineros o aquellas personas que se dedican a esta actividad.
Para ese momento, en el siglo XVI, XVII, cuando se desarrollaba la explotación minera del oro y de la plata, lo que se desarrollaba era el socavón, ¿sí? El socavón es como un túnel que se hace hacia el interior de las montañas y de los cerros, y lamentablemente estos túneles no son como hoy en día en la zona de Perú, en la zona de Bolivia, que tienen, por ejemplo, distintas formaciones de material, de madera que se hacen para contener el túnel que se ha abierto, sino que más bien en ese tiempo eran túneles de tierra y en cualquier momento podían abalanzarse y caer sobre lo que vendrían a ser los indígenas, ¿sí? En este caso ustedes van a ver que aquí hay muchos indígenas trabajando, trabajaban lamentablemente muchas horas, hasta 16 horas de trabajo, y si observan en las imágenes tenían unas bolsas que colgaban de sus espaldas y que las retenían muchas veces con la cabeza. Además, en una mano ellos tenían el objeto contundente, alguna hacha, algún elemento para poder golpear la pared, y en la otra mano tenían una vela, ¿sí? Todos estos instrumentos se los tenían que comprar los indígenas, nadie se los aportaba, ¿sí? Y estos indígenas estaban sometidos a un trabajo que se llamaba mita. Cada 4 meses ellos tenían que ir a trabajar en este tipo de actividades y no eran retribuidos, sino que era su obligación, era una contribución al Estado. Eran explotados y gratuitamente porque no les pagaban nada. En muchas ocasiones lo que hacían los indígenas eran robar parte de ese mineral que sacaban al trabajar en estos espacios, pero si es que el encomendero o la persona que se dedicaba a controlar esta actividad lo sorprendía robando, lo mataba a golpes delante de todos los demás indígenas para que ellos aprendiesen que no debían de realizar esas cosas. Después de los 4 meses de trabajo, los indígenas podían volver a su lugar de origen, a la ciudad donde ellos pertenecían, o podían quedarse en ese territorio. Muchos indígenas preferían directamente quedarse en ese territorio porque luego de 8 meses iban a tener que volver a cumplir la mita. Entonces, ¿qué hacían? Preferían quedarse en el territorio y buscarse trabajo. Ya no eran parte de la mita, sino que lo que eran ellos eran mingas, ¿sí? El minga es aquella persona que busca un trabajo para sostenerse en este tiempo en el que no está en la mita, ¿sí? También había otra mita, vamos a tener una mita minera y una mita del tejido. La mita del tejido, decían los historiadores y decían muchos, por ejemplo, personas que se han dedicado al estudio médico de los restos de personas que han quedado en ese tiempo, que la mita del tejido era una de las mitas más peligrosas porque justamente lo que hacían los hombres y mujeres era hilar, ¿sí? Lana de llama, lana de vicuña, para obviamente construir tejidos, pero al ir hilando los desechos o lo que se va desprendiendo de la lana era inhalado por ellos y en algún punto les generaba una enfermedad respiratoria y una obstrucción de las vías superiores, y eso generaba que las personas mueran, por ejemplo, ahogadas o mueran porque no tenían suficiente ingreso de aire para su cuerpo. Entonces ven ustedes que las actividades a las que estaban sometidas estas comunidades indígenas lamentablemente eran actividades eh, sumamente difíciles y de una gran explotación, ¿sí? Esto, esta primera parte, esta guaira, era la primera forma en la que se explotaba el mineral. Pero después de un tiempo, ya cercanos al 1650, ya comienzos del 1700, el mineral no va a venir tan puro, porque los españoles se van a llevar todos los minerales que habían. Entonces va a haber que empezar a buscar cada vez más en profundidad y los minerales no van a salir en estado puro, sino que van a salir en estado más bien contaminado y lleno de otro tipo de minerales que van a perjudicar la producción. Por lo tanto, van a tener que empezar a desarrollar otras estrategias. Y esas otras estrategias, por ejemplo, van a ser la amalgama del mercurio, ¿sí? Por eso es que yo les decía que había que tener relativo cuidado cuando hablamos de Huancavelica, ¿sí? Esa va a ser una zona de explotación del mercurio. ¿Para qué nos va a servir el mercurio?
El mercurio es un elemento, ¿sí?, mineral que mezclado con lo que vendrían a ser algunos minerales, como por ejemplo la plata, permite que la plata se separe más fácilmente de otros residuos externos, como por ejemplo otros minerales que contaminen a la plata. ¿Cómo es que se hacía esta amalgama de mercurio? Los indígenas, que traían obviamente el mineral, lo ponían en lo que vendrían a ser unos piletones, como estos que ustedes ven aquí, ¿sí? Se ponían en esos piletones y al piletón se le agregaba mercurio, ¿sí?, que era como un líquido, y se le agregaba agua, ¿sí? Esta pasta que se formaba la tenían que pisar los indios para que esta pasta se uniese. Se une la pasta y se lleva a una temperatura alta y se desprende fácilmente a partir del agua. Ahora, ¿cuál es el perjuicio de utilizar la amalgama de mercurio? Que el mercurio es un elemento sumamente tóxico y lamentablemente para ese momento y hoy en día, incluso en la actualidad, los estudios biológicos y los estudios que se desarrollan con respecto a la ecología señalan que el mercurio es tóxico cuando se une con el agua. Entonces no hay un buen proceso de trabajo con el agua, por lo tanto esa agua contaminaba lo que vendrían a ser los márgenes de los ríos y de las lagunas, que generalmente alimentaban lo que vendrían a ser las zonas productoras, las zonas agrícolas y también los espacios donde se encontraba la ganadería. Entonces es una actividad profundamente tóxica y también es una actividad muy, peligrosa para la gente, ¿sí? Piensen ustedes que los indígenas no tenían ningún tipo de protección ante esa actividad y ellos tenían que con sus pies y con su cuerpo así, al aire libre, eh, someterse al trabajo con esos minerales que generalmente los llevaban hacia una muerte segura, ¿sí? Además de la actividad minera, sí vamos a tener una actividad agrícola. En otras zonas se van a desarrollar, por ejemplo, lo que se conoce como estancias, como haciendas y como plantaciones. No es que los españoles solamente se dedicaron a la minería, ¿sí? Es lo más importante porque es lo que más dinero les va a dar a ellos, el oro y la plata. Pero también se van a dedicar a actividades agrícolas como lo que vendría a ser la plantación de algunos, por ejemplo, cultivos, como vendrían a ser el tabaco, en este caso la caña de azúcar, el maíz, el trigo, ¿sí? También van a desarrollar plantaciones, por ejemplo, de algodón, de cacao, también van a desarrollar actividades como la ganadería, porque la actividad minera se tenía que complementar con las actividades agrícolas. No solo se podía vivir de la minería y la gente que trabajaba en la minería no se podía dedicar a otras actividades que no fuesen la minería. Por lo tanto, mucha otra gente se va a tener que dedicar a ciertas actividades como van a ser la agricultura y la ganadería, ¿sí? En el territorio americano lo que nosotros vamos a ver, que en esta zona que yo les voy marcando aquí, Valle de México y lo que vendría a ser La Paz y Potosí, vamos a tener una explotación minera del oro y de la plata. Después vamos a tener agricultura y esta agricultura va a estar basada en lo que vendría a ser la papa, el maíz, va a ser el palo Brasil también, ¿sí? Vamos a tener algunos ganados, por ejemplo, el ganado vacuno, en lo que vendría a ser distintos espacios del territorio americano. Vamos a tener, por ejemplo, el ganado aviar, lo que vendrían a ser las gallinas en la zona del Valle de México. Y después vamos a tener un ganado más bien de tipo camélido en la zona de los Andes meridionales. Es decir, vamos a tener una gran cantidad y diversidad de actividades en todas estas zonas. Haciendas vamos a ver en el Valle de México. Las haciendas son grandísimas concentraciones de tierra y en las haciendas se desarrollan muchas actividades, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, ¿sí? Por ejemplo, se cultiva maíz, trigo, se cultivan algunos frutos y además se crían animales. En la zona de plantaciones, generalmente en esta parte de América del Sur, en lo que vendría a ser Venezuela, Colombia, lo que vendrían a ser la zona de Centroamérica, nosotros vamos a tener plantaciones. Las plantaciones son grandes porciones de tierra, pero no se dedican a muchas cosas como la hacienda,
¿sí? Acuérdense que la hacienda se dedica al trigo, al maíz, a algunos frutos e incluso y a animales, pero las plantaciones solo se dedican a un tipo de cultivo. Por eso decimos que pueden haber plantaciones de café o de algodón o de tabaco, ¿sí? También pueden haber de cacao incluso, ¿sí? Y en las zonas más bien cálidas, cercanas a lo que vendría a ser Centroamérica, y después, mucho tiempo después, el norte de nuestro país, se van a dedicar a las plantaciones de caña de azúcar que incluso hoy en día nosotros seguimos desarrollando en el noroeste argentino. Y las estancias van a ser lo mismo que son las haciendas en México, pero en Argentina. Nada más que las estancias van a ser concentraciones de tierra más pequeñas. No van a ser tan grandes como en México, sino que van a ser más pequeñas. Son muy parecidas a lo que nosotros hoy conocemos como las fincas, por ejemplo, ¿sí? Hoy una finca, podríamos decir, es una estancia, pero con un poquito menos de tierra. En cambio, las haciendas son grandes concentraciones de tierra, como las que se suelen ver en las novelas mexicanas, por ejemplo, ¿sí? Si avanzamos y vamos a esto que decía Fernanda, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos del contrabando y cuando hablábamos de esta situación de que, a ver, ¿por qué tanto miedo y por qué la necesidad de que vengan los galeones de guerra acompañando una flota? Es porque en Centroamérica nosotros nos vamos a encontrar con lo que vendrían a ser piratas, ¿sí? La piratería se va a desarrollar en Centroamérica, en lo que vendría a ser la zona de Cuba, Jamaica, la Española, Puerto Rico, Martinica, la isla de Tortugas. Si han visto la película, por ejemplo, de Piratas del Caribe, van a ver que una de las islas en las que ellos, por ejemplo, se van a concentrar y se van a resguardar es en la isla de Tortugas, ¿sí? Y van a centrarse específicamente en lo que vendría a ser Centroamérica, ¿sí? Si ustedes ven en estas imágenes, van a ver que tenemos embarcaciones pequeñas y esas embarcaciones pequeñas en general son las que atacan a lo que vendrían a ser los grandes galeones. Los piratas van a portar bandera negra, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ellos no se identifican con ningún estado moderno ni con ninguna corona. Es decir, que ellos no le hacen caso a ningún rey, sino que ellos son libres de las acciones que están llevando a cabo. Por eso, en general, los piratas son identificados con bandera negra, ¿sí? Pero dentro de la piratería, nosotros vamos a tener distintos tipos de piratas. No todos van a ser este pirata que nosotros estamos viendo acá, sino que van a haber otros piratas. Vamos a tener piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, ¿sí? Les voy a mostrar otro mapita, por ejemplo, de Centroamérica. Los piratas en general, vamos a ver que se establecen en lo que vendrían a ser en zonas de refugio. Las zonas de refugio de los piratas van a ser la isla de Tortugas y van a ser la isla de Santa Catalina, en lo que vendría a ser Centroamérica. Después, todo lo demás constituye centros de ataque a los que ellos pueden llegar. ¿Por qué no van a ir o por qué no se van a establecer en Cuba o en la Española? Porque son espacios que están controlados por los españoles. Por eso fácilmente podían ser abatidos. Por eso ellos van a tener solamente algunos centros en los que se van a refugiar, ¿sí? Dentro de los piratas, Lucena Salmoral, que es un historiador, él va a decir que tenemos distintos tipos de piratas. No todos van a ser los mismos. El pirata va a ser una persona que va a robar por cuenta propia en el mar, ¿sí? O también puede robar en zonas costeras. Esta persona es un enemigo de lo que vendría a ser el comercio marítimo que establecían los españoles. Lo que quieren hacer ellos es eliminar la competencia española o en algún punto robarle lo que los españoles se llevan hacia España, justamente, con el afán de lucrar. ¿Por qué? Porque los robos que ellos van a llevar a cabo después los van a vender posteriormente y lo que van a hacer es entregarlos al mejor postor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este pirata? Generalmente los piratas son gente pobre, bastante miserable, muchos son delincuentes, vagabundos, y ellos en general no son piratas porque ese sea su oficio o su vocación, sino que más bien son piratas por necesidad. Es decir, se dedican al robo, al ultraje, porque no desarrollan ningún otro tipo de actividad en relación
a alguna actividad que sea comercialmente rentable, ¿sí? Entonces su única opción en este caso sería el robo, ¿sí? Después tenemos el corsario, que es muy parecido al pirata, pero ¿cuál es la diferencia que tiene el corsario? El corsario se maneja con una patente de corso. ¿Qué significa esto? Él tiene un contrato con algún estado moderno, es decir, puede ser con Inglaterra, con Portugal, con España, es decir, es un pirata contratado por un estado. ¿Y por qué lo contratan? Para generarle pérdidas a quienes están navegando o quienes están realizando acciones comerciales en estos espacios. Entonces los corsarios generalmente van a ser corsarios ingleses, por ejemplo, como el pirata Morgan, como el pirata Drake, ¿sí? Que son piratas que han sido contratados por el Estado inglés para generarle pérdidas a los españoles. Y no piensen que en realidad lo que hacían ellos era robarle a los españoles para darle a los ingleses. No, en general los ingleses lo que querían hacer era, por ejemplo, hundir las embarcaciones y que los españoles no tengan ningún tipo de beneficio con respecto a eso, ¿sí? No es que querían muchas veces el dinero para ellos, sino que con hacerles daño era suficiente. Después vamos a tener los bucaneros y los filibusteros, y los bucaneros y los filibusteros van a ser en realidad ladrones de poca monta, ¿sí? No van a ser muy importantes, sino que más bien ellos se van a dedicar al robo al interior de la tierra, es decir, no van a salir al mar, sino que ellos van a ser ladrones en las costas de lo que vendría a ser los territorios marítimos. Entonces van a robar ganado y generalmente ese ganado después lo van a vender como carne para el consumo en distintos mercados. Por eso es que al bucanero se le dice bucanero, porque la carne que ellos después del robo que cometían vendían se llamaba bucán. Y los filibusteros van a ser ladrones dependiendo del momento en el que se los necesite. ¿Sí? A ver, van a hacer algo muy parecido como los mercenarios. Cuando se los necesite se van a dedicar a ese tipo de actividad, pero tampoco es que es algo que desarrollan constantemente. Y vamos con el contrabando, ¿sí? Además de la piratería, además de todos los robos, una cosa que se va a hacer es el contrabando, ¿sí? Porque no solo España es el estado moderno que llega a América, sino que también muchos otros estados modernos también van a llegar al territorio americano. Por ejemplo, los ingleses, los holandeses, los portugueses, y como los españoles no los dejaban comerciar, van a desarrollar estrategias como por ejemplo la avería de lo que vendría a ser el navío o algún permiso para encontrarse en la costa y de esa manera, mediante algunas alianzas o estrategias que se establezcan con los grupos comerciales de ese entonces, van a lograr contrabandear en algunos casos productos, materia prima, algunos productos que vienen ya manufacturados desde Europa y en muchos otros casos lo que se va a contrabandear y los grandes contrabandistas de esclavos van a ser los portugueses. Es decir, van a traer barcos con una gran cantidad de esclavos en forma de contrabando y durante las noches van a sacar a esta población y la van a vender a quienes son vendedores de esclavos provenientes de España y generalmente los esclavos se ofrecen a un precio bastante alto y son comprados generalmente por miembros de la élite. Era muy caro tener un esclavo, ¿sí? Generalmente se elegían esclavos hombres y los que elegían esclavas mujeres eran porque tenían mucho dinero y las enviaban a lo que vendría a ser el servicio doméstico. Aquí les puse la imagen del capítulo 29 del zorro, no sé si lo habrán visto. El zorro en un momento se enoja con este representante del virrey porque él lo quería enjuiciar al sargento García diciéndole que él estaba comprando productos del contrabando. Y el zorro lo quiere desenmascarar y le dice, a ver, todos compramos producto del contrabando porque España no nos vende realmente lo que necesitamos ni tampoco se dedica a la venta constante. Por eso terminamos comprando de Francia, de Inglaterra, de Holanda, y en este caso lo que está haciendo el zorro es romper la ropa de este representante del virrey y le va mostrando a la gente que está
en ese juicio, diciéndole que este representante tiene un traje proveniente de España, que tiene una camisa inglesa, y deja en claro que en realidad el contrabando es parte de la actividad económica que se vive en América para ese momento. ¿Sí? Bien, espacio para preguntas.